Eduardo Frei Montalva nació el 16 de enero de 1911. Estudió en el Colegio Luis Campino y posteriormente ingresó a Derecho en la Universidad Católica de Chile, donde comenzó a emerger un destacado joven líder que daría que hablar con el paso del tiempo. De hecho, en aquellos años fue presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la famosa ANEC, importante cuna de expresión de la fe juvenil y de formación de líderes. Con el paso del tiempo, Frei Montalva se convertiría en una de las principales figuras, primero del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, formado en 1935, y luego en la Falange Nacional, nacida en 1938, que luego se convertiría en la Democracia Cristiana en 1957 y que tendría precisamente en el propio Frei a su primer presidente de la República para el periodo 1964-1970. En su primera etapa de vida, Frei Montalva destacaba por dos aspectos que definían un liderazgo sólido, maduro a pesar de la juventud. El primero era su profunda fe religiosa, de un católico convencido y convincente que sabía y proclamaba que la solución al problema social era la figura de Cristo y que asistía diariamente a la Santa Misa. El segundo era su rigurosa formación intelectual, no solo a través de los estudios formales de Derecho, sino que sobre todo a través de las permanentes lecturas de los autores católicos europeos, de historia de Chile y de temas públicos en general. Muchos lo recuerdan siempre con un libro bajo el brazo y atento a las novedades editoriales del momento. Asimismo, se podían apreciar sus primeros pensamientos y escritos en la revista de estudiantes católicos, REC, y posteriormente en el Diario Ilustrado y en la revista falangista Lircay. A fines de 1933, Eduardo Frei tuvo una experiencia extraordinaria cuando en la ANEC lo seleccionaron junto con Manuel Antonio Garretón Walker para viajar a Europa. La razón era que en diciembre de ese año se realizaría en Roma el Congreso Iberoamericano de Universitarios Católicos, que le permitiría al joven Frei cumplir uno de sus mayores sueños de vida. Desde Buenos Aires tomaron el barco que los condujo al viejo continente, en un viaje que duraba casi un mes. Por gestión de Rafael Luis Gumucio, tanto Frei como Garretón fueron ad honorem como agregados culturales de la embajada ante el gobierno de Italia y del Vaticano. En el Congreso Universitario había representantes de diversos países iberoamericanos, desde luego de España, pero también de México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú y ciertamente Chile. En ese viaje, contaría Frei, conoció al futuro presidente de Venezuela, Rafael Caldera. La delegación fue recibida por el Papa Pío XI, figura vigorosa, ya en claro conflicto con el fascismo y el nazismo, declara el joven falangista. Al primero lo condenaría en su encíclica Non abbiamo bisogno del 29 de junio de 1931 y al segundo en Mit brennen der Sorge, que es del 14 de marzo de 1937. En su memoria, Frei olvida mencionar la condena al comunismo en Divini Redemptoris del 19 de marzo también de 1937. Los jóvenes recibirían en esa ocasión un consejo importante del Santo Padre, cuando se refirió a la juventud católica y a la necesidad de tener una sólida formación doctrinal. Les dijo el Papa, pero no olviden, en el mundo de hoy es esencial la calidad y la cantidad. No se puede vivir separados de la masa. Es indispensable lo cualitativo, pero fundamental también lo cuantitativo. Las memorias de Frei, 1911-1934, en esta edición publicada por Planeta y por la Fundación Eduardo Frei Montalva, resultan un documento fundamental para seguir el viaje y precisar las personas que conoció y la impresión que le produjo a los jóvenes. El viaje por Italia duró un mes y medio, durante el cual Frei pudo oír un discurso de Mussolini y verlo en una sesión del Senado, en la cual el Duce no habló. Lo observé cuidadosamente, recordaría Frei. Era bastante bajo, macizo y verdaderamente tenía una poderosa mandíbula. En su mirada retrospectiva, el futuro líder de la democracia cristiana concluía: todo me parece hoy una especie de ópera grandiosa, con propaganda, gran orquesta y, por qué no decirlo para aquellos tiempos, de una gran habilidad. De Italia se trasladaron a Francia. Ahí Frei tendría uno de los mayores logros de su viaje, pues pudo conocer al filósofo Jacques Maritain, que dictaba clases en el Instituto Católico de París. Obtuve la autorización para asistir a sus clases durante algunos días y desde entonces me sentí profundamente ligado a sus enseñanzas y a su persona. Era muy alto y delgado y con los años su cabeza emblanqueció. Tal vez no he conocido un hombre del cual se desprendiera tanta irradiación espiritual. Nunca he sido aficionado a ver santos, al revés.
Desconfío de aquellos a quienes les atribuyen ese título. Sin embargo, si alguien me preguntara si he conocido a alguno, a pesar de mi escepticismo, para encontrar quien mereciera ese calificativo, no titubearía en decir, ese hombre se parecía a lo que los antiguos llamaban un santo varón. Desde ahí en adelante, Frei mantendría una vinculación con Maritain, leería sus libros y los tendría entre los bienes más preciados de su biblioteca. Asimismo, reconocería que el pensamiento del francés tuvo una influencia decisiva en el suyo propio, asegurando que tras la formación de la Falange Nacional y luego de la democracia cristiana, las ideas de Jacques Maritain ejercieron una influencia determinante. Frei sitúa al pensador en una pléyade notable que también integraron Léon Blois, profeta feroz, Péguy, gran poeta y escritor, y Emmanuel Mounier, el pensador, como les llama el autor de estas memorias. Por último, conviene detenerse en el viaje de Frei y Garretón por España, que vivía su propio proceso de dramáticos cambios, que significaron la implantación de la República en 1931, y luego en un proceso marcado por odios y destrucción, que culminarían con el estallido de la Guerra Civil en 1936, que tanta gente llevó a morir y a la destrucción. Así comienza Frei Montalva su narración de la estadía en la madre patria. La situación que vivía España era el preludio de la Guerra Civil. La violencia se advertía en las calles y la República se veía asaltada por los enemigos y amenazada de destrucción por sus partidarios. Los monárquicos la combatían con ardor hispánico y cerca de ellos, mas no confundidos, estaba la Falange Española, dirigida por el joven Primo de Rivera, que tuviera tan inmerecido como trágico fin. Era líder indiscutido de la Falange, era una figura atractiva, brillante, como orador y expositor, valiente, sincero y muy audaz. No era querido por las derechas, a las que fustigaba porque era renovador en sus ideas sociales, y era odiado por las izquierdas, pues la atacaba con inusitada vehemencia, a lo cual se agregaba que sus seguidores iban aún más lejos que él mismo. No está de más recordar que el movimiento de José Antonio Primo de Rivera había nacido poco antes, el 29 de octubre de 1933. Su nombre sería tomado, así lo reconocerían algunos jóvenes chilenos, por la Falange Nacional a la que perteneció el propio Frei Montalva, aunque también habría otras explicaciones sobre el nombre del nuevo partido chileno. En España, Frei Montalva pudo conocer a José María Gil Robles, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA. Sin embargo, más lo marcó la violencia y la intolerancia, las huelgas que se repetían y los ánimos autonomistas que existían en algunas regiones. Es decir, pudo observar el movimiento que conduciría más tarde a la dramática y sangrienta Guerra Civil Española que dejaría cientos de miles de muertos en los campos de batalla. Frei reflexionaría atento y con indudable amargura sobre los efectos que puede producir en una sociedad la división y los odios que llevan a las desconfianzas y a la violencia, a convertir a los vecinos y adversarios en enemigos. Cuando se abren estas compuertas, todos los demonios contenidos brotan como por ensalmo, diría en sus memorias. Frei cierra su narración con la visita que hizo para conocer a Gabriela Mistral, la gran escritora y futura Premio Nobel de Literatura en 1945, que por ese tiempo vivía en España. Llegó a verla a las 15 horas, solo por un rato, pero 5 horas después seguían conversando. Era muy alta, recordaría, vestía con extrema sencillez unos trajes largos, tenía el rostro como tallado en piedra. Nunca había tenido hasta conocerla una sensación más clara de lo que verdaderamente puede llamarse una persona genial. Frei admiró profundamente a esta mujer, que tenía un gran sentido religioso, que amaba a mis indios, como les llamaba, y con gran vocación por los pobres. Con el tiempo ella distinguiría a Frei con su amistad, contribuiría a abrirle paso a los jóvenes falangistas y desde el punto de vista literario haría un gran favor al futuro líder político. Gabriela Mistral hizo un elogioso prólogo al libro La política y el espíritu, publicado por Ercilla en 1940, con el cual Eduardo Frei Montalva consolidó en buena medida su liderazgo y prestigio intelectual y político. Europa le había abierto el mundo al joven Frei Montalva. Así comenzaba a consolidarse una larga carrera política de una de las figuras más prominentes del siglo XX chileno. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.